Bueno, un poco reflexionando sobre el programa que nos habían entregado, es decir, que tenía que ver con lo que estábamos discutiendo aquí y escuchando un poco las presentaciones de ayer. Yo fui haciendo algunas anotaciones en el programa y me centraba más en el tema del pensamiento crítico, es decir, de qué se trata el pensamiento crítico y cómo se construye el pensamiento crítico. Ahí habla de que hay unas afirmaciones que suelen aceptarse como verdaderas y que la historia y la teoría de nuestra disciplina estimulan y desarrollan las destrezas vinculadas al pensamiento crítico. Ahí yo agregaba que la historia y la teoría condicionan las destrezas vinculadas al pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico trata de poner en cuestión un pensamiento único que está sostenido por el modelo neoliberal, en segundo lugar por una visión eurocéntrica, y yo agregaba un tercer punto que es la sociedad patriarcal, que en realidad tendría que estar adelante porque es anterior históricamente a esas dos realidades. Siguiente, no sé si pasa. Bueno, entonces vamos a mostrar un poco lo que ha sucedido, algunas conclusiones que hemos extraído después de presentar las biografías de más de 700 arquitectas dentro de nuestro colectivo. Que estaba prevista para 11:30, cuando termine esto. Bueno, todos conocerán esta obra, El pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Siguiente, lo que nunca se menciona es que Lili Reich, su socia, era coautora de esta obra. Sobre todo de la parte del equipamiento, porque Mies van der Rohe nunca hizo un mueble antes de trabajar con Mies van der Rohe nunca hizo equipamiento antes de trabajar con Lili Reich y no hizo después de trabajar con ella. Ella ya era famosa cuando se asocia a él y tenían ambos sus estudios, los cuales asociaron. Siguiente. Igualmente, en estos otros casos emblemáticos de la arquitectura moderna, la Casa Schroeder, siguiente, atribuida solamente a Gary Ridwell, cuando tenía una socia que era siguiente, Trude Schroeder, que trabajaron juntos, no solamente en esta obra, no era la cliente o la amante como aparece en los libros de historia de la arquitectura, sino que era su socia. Hicieron muchas obras juntas, ella lo financiaba a las obras y ahí está la tarjeta de presentación del estudio donde están ellos dos. Gary Ridwell siempre aceptaba que habían construido juntos estas obras y la dirección del estudio era la Casa Schroeder. Siguiente. Lo mismo le pasaba, siguiente, a Alvar Aalto, que tenía una socia, dos socias tuvo en realidad, Aino Marcio. Con ella hicieron estas y muchas obras. La primera etapa de Alvar Aalto, que son las obras en Finlandia básicamente, por las cuales él se hace conocido. Siguiente, todas las obras están firmadas como los Aalto. Ellos firmaban los dos juntos las obras, pero después los historiadores dicen que, por ejemplo, él le incluía a ella porque era un caballero. Louis Kahn, otro caso, tenía una socia, Antin, con la cual hicieron muchas de las obras antes de trabajar con Antin, que era una experta en hormigón armado y en estructuras geométricas. La obra de Louis Kahn no era lo que nosotros conocemos como Louis Kahn. De hecho, Antin hacía experiencias y se quedaba trabajando dentro del estudio fuera de horas y construía esta obra como la City Tower, que era exclusivamente de ella y que Louis Kahn la presenta en el MoMA sin citarla a ella. Cuando ella llama al MoMA para preguntar por qué no estaba incluida, no le había llegado la tarjeta de invitación para la presentación de la muestra, le dicen no, porque usted no figura en el catálogo. Y ahí se armó, bueno, una. Siguiente. Y bueno, también tenemos nuestros ejemplos aquí locales. Siguiente, el cartel de obra de la casa en Mar del Plata. Siguiente. Bueno, ya tenemos 5 ejemplos de la arquitectura moderna súper emblemáticos y de pronto todas las socias no aparecen en los libros de historia de la arquitectura. Y nos empezamos a preguntar dónde estaban las mujeres, ¿no? Este es del Colegio de Arquitectos de Córdoba, el formulario y comenzamos a hacer un top 5 de frases que tenían que ver con las arquitectas.
Dice, y empezamos por este que es como fuerte. Benito Mussolini dice, la mujer debe obedecer, la mujer es analítica y no sintética. ¿Acaso ha hecho arquitectura en todos estos siglos? Sabía un montón de arquitectura Benito Mussolini. Dile que construye una cabaña, no digo un templo, no puede, es ajena a la arquitectura, que es la síntesis de todas las artes y esto es un símbolo de su destino. Bueno, se nos pasaron por alto que desde los inicios de la historia las mujeres estaban construyendo y básicamente a Mussolini, que le interesaba tanto el Imperio Romano, se le pasa por alto que Octavia, la hermana del emperador Augusto, había construido varias obras dentro de la operación urbanística que se hizo frente al Coliseo, en la cual incluyó el Panteón, etc. Ella se encargó de construir bibliotecas, estas logias, y también era una mujer que, de las pocas que tenía, que podía disponer de sus bienes. El Senado la había autorizado específicamente, porque, bueno, las romanas que tenían más de 3 hijos podían disponer, y que eran notables, podían disponer de sus bienes. Y ella dedicó sus bienes a fomentar la arquitectura y las artes. De hecho, financió la Eneida de Virgilio y financió el Tratado de Vitruvio, la escritura del Tratado de Vitruvio, que quizás, bueno, no sabemos si ella ayudó un poquito en su redacción, por eso ayer que se decía no hay nada nuevo desde Vitruvio para acá, habría que indagar un poquito más. Siguiente. Y sin embargo, si bien está reconocida por los cronistas de la época, que ella era la autora de estas obras, 50 años después ya los historiadores empiezan a decir el pórtico que hizo Octavio en honor a su hermana Octavia. Esta operación de desaparecer a las mujeres de las crónicas, de los libros de arquitectura, las vamos a ver en los sucesivos historiadores y críticos de historia de la arquitectura. Siguiente. Y duran 50 años más o menos el periodo. O sea que si hoy aparecen en los carteles, no se confíen porque dentro de 50 años no van a estar. También vemos que a lo largo de la historia uno empieza a escarbar y empieza a encontrar que están las mujeres participando. Por ejemplo, en el concurso de la linterna del Duomo de Florencia, que lo gana Brunelleschi, pero sabemos que se presentaron 5 competidores, de los cuales disponemos los nombres, y una fémina que dice anónimo fiorentino, ¿no? De la mujer no se sabe el nombre. Siguiente. Y así tenemos en el Renacimiento francés el castillo de Chenonceau, un sitio del Patrimonio de la Humanidad, el sitio más visitado en Francia del Patrimonio de la Humanidad. Es obra de Catherine Brissonnet, cuando su marido estaba en la guerra, luchando, se hace cargo de la construcción del castillo y después aparece como si él fuera el autor. Siguiente. O Elizabeth de Harwick, una mujer, una dama de la corte isabelina, tan poderosa como la reina Isabel, construyó muchísimo, tenía mucho poderío, tenía una fábrica de vidrio y por eso tenía estos grandes ventanales que no eran los típicos del Renacimiento. Es una de las primeras que construye estos muros de grandes proporciones en vidrio porque aprovechó lo que ella producía. Y tenía tal preocupación por no aparecer, porque su nombre no quedara registrado en la historia, que trabaja escribiendo testamentos y cosas, y fíjense que las iniciales de su nombre coronan el edificio. Y además, como si esto fuera poco, en una especie de LinkedIn se diseña su tumba, donde especifica cuáles habían sido las obras que ella había concretado. Siguiente. Plautilla Bricci, en el barroco italiano, construye capillas, obras para la iglesia, para los cardenales, etc. Sin embargo, los historiadores después se los atribuyen a su hermano, Braulio Bricci, si bien en esa época ella estuvo admitida dentro de la Academia del Arte. Siguiente. O el caso de Gertrude Jekyll, denominada como siguiente, una jardinera, digamos, era la que diseñaba los jardines de Edwin Lutyens, y según como lo cuenta la historia, siguiente,
Bueno, ahí vemos algunos párrafos del libro de historia. Habla de Sir Edwin Lutyens. Sí, es que no me andaba. Ah, bueno. No me pongo acá. Sir Edwin Lutyens y Gertrude. A ella ni siquiera se le coloca el apellido, a él el título. Cuando empezamos a indagar sobre la historia de esta arquitecta paisajista, nos damos cuenta que ella ya tenía una trayectoria de, no sé, tenía como más de 50 años cuando lo contrata él, que era recién recibido de 20 y tantos, y comienzan a trabajar juntos. Sin embargo, cuando uno lee de esta forma de escribir la historia, vemos, a ver, no. Bueno, y esta es una obra de Sir Edwin Lutyens cuando trabaja sin Gertrude. O el Parque de Balboa de San Diego, de Kate Session, la primera mujer que hemos encontrado que ha diseñado un espacio público. Las mujeres, hasta que no tuvieron derechos civiles, no diseñaban temas domésticos, no tenían acceso al diseño del espacio público. Ella inicia este gran parque en San Diego, en Estados Unidos, un parque que tiene más o menos la misma superficie que el Central Park de Nueva York, sin embargo desconocemos su existencia, y cuando la buscamos en los diccionarios aparece como horticultora y agricultora. Hizo el mismo trabajo que hacía Olmsted, hizo el mismo trabajo que hacía Burle Marx, que aparecen como arquitectos paisajistas en los diccionarios, sin embargo ella es catalogada como horticultora. Seguimos con nuestro top 5 y acá tenemos al maestro de la Bauhaus, Walter Gropius, que dice: nos pronunciamos básicamente en contra de la formación de arquitectas. Y lo dice cuando ya la ley los obligaba a admitir arquitectas dentro de la escuela. La República de Weimar ya había exigido esto. Esto era como se estudiaba la arquitectura en el siglo XIX. Ahí tenemos, fíjense en el detalle ahí arriba. Y esto fue muy difícil, el acceso a la educación. Se da también, como les digo, en paralelo al acceso a los derechos civiles, el acceso a la educación de las arquitectas. Empiezan a intentar entrar en las academias en el siglo XIX, son rechazadas. Algunas les dan permisos especiales y tenemos la primera que se recibe, que es Mary Page, en la Universidad de Illinois en 1879, y se da entonces todo un largo proceso donde vemos cómo se van recibiendo las arquitectas en los distintos países y casualmente, como les digo, en general va coincidiendo con este acceso a los derechos civiles. Ahí tenemos la primera en América Latina, Julia Guarino en la Universidad de la República de Uruguay, Finlandia Pisula aquí en Argentina en el 27, fíjense que España después, 1936, etcétera. Bueno, otro de los maestros, ¿no? Carlos Scarpa dice que las mujeres no pueden ser arquitectas debido a la falta de gravedad. Están quedando todos escrachados, pero bueno. Como les digo, las mujeres no tenían acceso ni al diseño del espacio público ni al diseño de las ciudades. Y en 1911, Marion Mahoney Griffin es una de las primeras que diseña una ciudad que es la nueva capital de Australia, que es Canberra, y la diseña junto con sus socios, a quien le atribuyen durante prácticamente un siglo la obra. Y ahora, cuando se cumplió el siglo del concurso de Canberra, se reestudió el material, etcétera, y se volvió a aparecer el nombre de ella. O Itala Fulvia Villa, miembro del grupo Austral, que colaboró desde Argentina enviando todo el material para Le Corbusier, Ferrari Ardoy y Curcham para que se concretara el plan de Buenos Aires, y después fíjense en la presentación, no aparece. Bueno, Le Corbusier era un personaje bastante particular que se encargaba especialmente de opacar a sus colaboradores e incluso cuando citaba de una manera confusa. En sus obras completas aparece esta casa de Eileen Gray y Gian Badovici y no especifica que él no la hizo. Entonces esta casa pasó mucho tiempo como obra de Le Corbusier.
Otra arquitecta que trabajó con Le Corbusier, Jane Drew, una inglesa, había trabajado en África, en las colonias británicas, explorando sobre todo el tema del acondicionamiento climático. Todo tenía un trabajo sobre brise soleil, o casualidad, y cuando Nehru la llama a ella y al socio para que hagan la nueva capital, Chandigarh, ellos lo convocan a Le Corbusier. Y la hacen todos juntos. Ahí está Jane Drew en Chandigarh. Además, tenía todo como un perfil de enseñarle a la gente cómo se construía, porque se encuentra en un medio donde muy difícil. Y otras arquitectas de Chandigarh, por ejemplo, Urmila Johuri, que diseña todo este equipamiento que está en todas las obras de Chandigarh, que sin embargo son atribuidas al primo de Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Y las mujeres participaron muchísimo en el movimiento moderno, estuvieron presentes, desde Delfina Gálvez, que tradujo la Carta de Atenas. Hay una coautora de la Carta de Atenas, que es Jeanne de Villeneuve. Todas estas son las que participaban en el CIAM, fíjense. Incluso Elena Sirkusova, una polaca que fue vicepresidenta de los CIAM del 45 al 54, y ahí están con Le Corbusier, Sert y Gideon. O los equipamientos de las viviendas modernas. Le Corbusier no sabía cómo equipar estas viviendas modernas y tenía una diseñadora que era Charlotte Perriand, con la cual crean un acuerdo de que iban a presentar como una autoría conjunta las obras para poder venderlas mejor en el negocio de Gideon, porque Gideon, además de historiador de la arquitectura, tenía una tienda de diseño que, o casualidad, los mismos que estaban en los capítulos del libro de Gideon eran los que vendían sus muebles. Y ahí está. Bueno, entonces, cree que esa es una obra de Le Corbusier. Esto es lo que le dice Le Corbusier cuando la conoce a Charlotte Perriand. Acá no se bordan almohadones. Pero después, era bastante vivo, se da cuenta del valor de los diseños de Charlotte Perriand y la contrata, porque al fin y al cabo el único mueble que diseñó Le Corbusier, que tenemos comprobado que los hizo él, son estos cajoncitos del Cabanon. Bueno, cuando estas mujeres empiezan a trabajar acceder a los cargos públicos, empiezan a aparecer cosas nuevas dentro del diseño de las ciudades. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedan los grandes huecos dentro de las ciudades europeas, ¿qué se propone? Y estas mujeres empiezan a proponer una cosa rarísima: juegos de niños. Hoy decimos, obvio, juegos de niños. Antes de eso no hay juegos de niños en los espacios públicos. Y son todas estas mujeres que proponen estos espacios y estos usos, darle al niño, que el niño sea sujeto del espacio público de la ciudad. O también está la socia de Niemeyer, que es sorpresa, es la hija, nadie sabía, con la cual diseñan varias cosas, pero una línea de muebles. Incluso cuando hacen una exposición en el Pompidou de esta línea de muebles, el nombre de ella no aparece. Bueno, vamos a pasar. O cuando hay un concurso como este en la exposición de Chicago, el premio para las mujeres que competían para la construcción de este edificio, que era el edificio de la mujer, era de $1.000, mientras que los edificios que diseñaban los arquitectos hombres eran de $10.000 por edificio. O Nathalie de Blois, que fue echada de un estudio porque llamaba mucho la atención, se enamoraban los colegas, entonces se quejaban que los distraía, y finalmente terminó contratada por Skidmore, Rowling y Merrill, construyendo los rascacielos más altos de Nueva York. Gaia Aulenti, la arquitecta italiana, que ganó el concurso para la remodelación del Museo de Orsay. Cuando llaman desde Francia para avisar que ha ganado el premio, atiende ella el teléfono y le dicen que por favor les pase con el arquitecto, suponiendo que es la secretaria. La Unión Internacional de Arquitectos no permitía hasta el año 1976 el ingreso de las mujeres. 1976. Entonces, las arquitectas crearon una Unión Internacional de Mujeres Arquitectas que funciona hasta el día de hoy.
Y bueno, esta operación, ¿no?, de la invisibilización, como le pasó a Octavia allá en el siglo I a.C., ya está puesta en marcha con Zaha Hadid. El otro día, Patrick Schumacher, el socio, dice: yo soy más autor de la obra de lo que ella es. Y los libros de arquitectura, como les digo, promueven esto. Este es uno de los cuadros de uno de los libros clásicos con el cual estudiamos arquitectura, el Schenks, y vemos en este cuadro que refleja la arquitectura de 1960 a 1980, que nombra solamente a 2 arquitectas en medio de todos esos nombres, y omite al menos 3, Dennis Scott Brown, Franca Hell y Anna Bofill, porque sí menciona a sus socios. Lina Bobardi no aparece en el diccionario de Gustavo Gili de la arquitectura del siglo XX, el cual tiene un 0,5 de biografías de mujeres y un 99% de biografías de varones, con el agravante que además, cuando las biografías de varones son, por ejemplo, Martorell, Bohigas y Martorell, Bohigas, Mackay, el estudio tiene un artículo y después tienen otro, Martorell, Bohigas y Mackay. Es decir, que los artículos de ellos se multiplican y los de ellas desaparecen. Incluso Denise Scott Brown aparece metida en medio del artículo de Robert Venturi. Esto hemos hecho toda una revisión de todos los libros básicos que se utilizan en las facultades de arquitectura. Y bueno, también se borraban las autorías. Por ejemplo, Pevsner no permitía que Sadie Speck firmara los artículos que ella escribía en Architectural Review. Y otros, como la pareja de arquitectos finlandeses, Raili y Reima Pietila, y cuando vemos los libros, como aparecen, los libros son Reima, inclusive en este último, que habla del campus de Otaniemi, donde trabajaron 3 parejas de arquitectos, es decir, trabajaron Alvar Aalto con Elisa Aalto, Heikki Siren con Kaija Siren y Reima Pietila con Raili Pietila, y están la mitad. Siguen. Bueno, conocidísimo el caso de Denise Scott Brown, siguiente, de que fue omitida del premio Pritzker entregado a Robert Venturi, siguiente, pero no era la primera vez que el Pritzker hacía esto. Por ejemplo, siguiente, se lo entrega a Gottfried Benn y no a su socia Elizabeth Benn, siguiente, y también lo hace con Lu Wenshu, siguiente, y el premio 2012 a Wenshu, siguiente. Y los premios Pritzker, que son un espacio de representación, mal que a uno le guste o no le guste, han sido otorgados a un 3% de mujeres desde el inicio de la historia. Siguiente, y esos son los 3 Pritzker que han sido otorgados a mujeres. Fíjense que cada vez el equipo va creciendo. Yo creo que el próximo va a ser entregado a un equipo de 5 y una mujer, cosa de que... Siguiente. Y bueno, por suerte hay socios que se quejan de estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de Hutton y Sauerbruch, siguiente, les quisieron entregar solamente a él el premio Gottfried Semper, que es el más importante de Alemania. Él lo rechazó, se armó un lío y finalmente se los otorgaron a los 2. Siguiente. Y a veces demoró un tiempo en ser reconocida la actividad de la mujer. Por ejemplo, Julia Morgan, que tenía unas 700 obras en la Bahía de San Francisco, muere en 1957 y recién en 2014 el Instituto Norteamericano de Arquitectos otorga la medalla de oro post-mortem y es la primera mujer que recibe esta medalla, ¿no? Les costó un poquito soltar la medalla. Siguiente. O la Bienal de Venecia, siguiente, que se la otorgan en... Siguiente, 2014, a Phyllis Lambert, que había colaborado con el edificio de Mies van der Rohe. Y después a Patty Hopkins, siguiente, la photoshopean de la foto del premio. Esta era la foto de los arquitectos más importantes de la high-tech británicos, y la BBC arma un documental que se llama Los británicos que construyeron el mundo, y este es el afiche que utilizan para hacer la difusión. Todavía está online esto.
Y esto no es una cosa que pasaba así lejanísimo. La última Bienal de Venecia, que tenía también como un discurso de la inclusión, etcétera, etcétera. Finalmente, esta es la inclusión que plantean. Se olvidan, por ejemplo, de Giovanna Franceschetto, la socia de Aravena, que fue y se instaló un año allá en Venecia para el montaje de toda la muestra. Siguiente. Y acá un bonus track. Dice Santiago Calatrava el otro día, las mujeres son la sal de la vida, le dan sabor. Le estaban preguntando sobre todo sobre la diferencia, la brecha salarial que había entre arquitectas y arquitectos, y él después de esto dijo, bueno, tienen que esperar que ya les va a llegar el momento. Mientras tanto dibujaba a estas mujeres desnudas en la pantalla. Siguiente. Y para cerrar, entonces, recordar que las mujeres estamos en esta actividad de la construcción de nuestro hábitat desde el inicio de los tiempos. Los nuevos estudios han determinado que todas estas manos de las cuevas del Paleolítico, por las dimensiones de los dedos, etcétera, han sido hechas por mujeres. Es decir, que las primeras que hemos acondicionado los espacios para la vida de los seres humanos, siguiente, hemos sido las mujeres de las cavernas. Nada más.